ministro del área con nosotros, ministro de Economía, Mario Guillén. ¿Cómo está? Bienvenido, un placer tenerlo. Muy buenas noches y un saludo a tus televidentes. Bueno, es un gusto tenerlo, lo hemos escuchado ampliamente en diferentes medios explicando sobre el crecimiento. Yo quiero hablar ahora de las repercusiones, porque conocemos que hasta el momento es 3.3%, que no es una de las mejores cifras que ha tenido nuestro país hasta el momento, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que este crecimiento se compara este primer trimestre con el anterior trimestre del año pasado. Ah, ya. El año pasado, en el primer trimestre, hemos tenido un crecimiento de 5.4, o sea, la base era también alta. Pero lo que hay que recalcar es que este monto, esta cifra, viene dada principalmente por el tema del Brasil. O sea, el Brasil es uno de nuestros principales compradores de gas. Y bueno, ha pasado una crisis y el Brasil nos compraba aproximadamente entre 28 y 30 millones de metros cúbicos diarios. Entonces, estos primeros 3 meses, que es el del PIB, ha estado comprando 16, 18. Y eso nos ha jalado, o sea, nos ha dado una cifra, un crecimiento negativo en el sector de hidrocarburos del 14,1% negativo. ¿Podríamos decir que dependemos de cuánto en porcentaje de que nos compre Brasil y del gas? Bueno, en realidad tenemos dos componentes en el crecimiento. Uno es la demanda interna y otro es la demanda externa. La buena noticia es que nuestra demanda interna sigue creciendo. Prácticamente todos los sectores, y podría mostrarte este cuadrito, todos los sectores han crecido más del 4%. El cuadro, por favor, compañeros. Sí, podemos ver desde el punto de vista de la demanda interna. Todas estas barritas azules son los sectores generadores de empleo, que es nuestra demanda interna. Si vemos, por ejemplo, electricidad, establecimientos financieros, servicios de administración pública, comercio, transporte, construcción y el sector agropecuario, toditos han crecido más del 4%, sobresaltando el sector agropecuario, el de construcción, que han estado en unos crecimientos bastante interesantes. 8.6, 7.2. Claro, entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que aun cuando hemos tenido una demanda externa muy negativa, digamos un crecimiento positivo negativo del 14%, la demanda interna nos ha podido compensar este bajo crecimiento de las exportaciones. Obviamente no somos inmunes al sector externo, pero gracias a la demanda interna todavía podemos seguir creciendo. No nos olvidemos, y sí me gustaría también mostrarte este cuadrito. Este es las líneas verdes son la demanda interna y las líneas externas, estas líneas medias plomitas, es la demanda externa. Entonces, este primer trimestre hemos crecido 3.3. 7.2 ha crecido la demanda interna y 3.9 negativo es la demanda externa. Entonces, todos estos años, los crecimientos negativos de la demanda externa han sido compensados por un buen desempeño interno que hemos tenido. El 2009, que ha sido el año de la crisis internacional, hemos crecido 2.9 con 2.8 de demanda externa y 5.8 de demanda interna. Entonces, nuestro modelo está basado principalmente en la demanda interna. Obviamente que tenemos que venderle, no nos aislamos del sector externo, pero gracias a esta demanda interna todavía no podemos seguir creciendo. ¿La cifra de 3.3 entonces es positiva? Sí, es positiva desde el punto de vista de la demanda interna. Todos los sectores han crecido, a excepto del sector hidrocarburos. Y esto no se debe, digamos, a un problema interno nuestro, sino es solamente un problema de crisis del sector brasilero. ¿Qué es lo que nos viene hacia adelante? Que era lo que nos decías. Nosotros estábamos te mostraré este grafiquito más, por favor. Adelante. Donde tenemos principalmente, estos son los 3 primeros meses, enero, febrero, marzo, y esta línea roja es la demanda del Brasil. Entonces ellos han demandado 18, 14, 17, 24 y han bajado. Entonces han estado por debajo de la demanda promedio que nos hace el Brasil, que son los 28. A partir del segundo semestre, esta es la demanda diaria de agosto. Ya hemos empezado a subir 27, 28, 27, 29. Ya ha empezado a regularizar. Claro, Brasil ya ha empezado a comprarnos los 29, 30
millones de metros cúbicos que nos compraba. Entonces, el segundo semestre se vislumbra con un semestre positivo desde el punto de vista externo. Si seguimos con el motor interno y mejoramos en el motor externo, entonces el segundo semestre vamos a tener un crecimiento mejor del que tenemos hasta ahora, ¿no? O sea, ¿podríamos llegar al 4 punto y algo? Sí. Encima del 4 es seguro, ¿no? La idea, o sea, nuestro objetivo es llegar al 4.7, que es lo que habíamos firmado al comienzo a comienzos de año, y bueno, estamos trabajando en eso. El segundo tema que nos ha ido, digamos, nos ha perjudicado este primer trimestre, y bueno, el segundo trimestre también vamos a tener algún problema, es el tema de inversión pública. El problema de los taladros en yacimientos, más esta planta de propileno. O sea, el dinero que se tenía que haber invertido no se lo ha hecho. Que invertir, y que como se ha declarado desiertas las licitaciones y demás, no hemos podido invertir, y la inversión pública no ha sido la que nosotros esperábamos estos primeros 3 meses, y bueno, nos va a afectar un poco más allá. O sea, quiere decir que habrá mayor impulso a esta inversión pública en este segundo semestre. Claro, el segundo semestre es lo que nosotros estamos tratando, es de reorientar la inversión pública. Todos estos proyectos que se han caído, que se han declarado desiertos, los estamos redireccionando para generar una mayor inversión pública en proyectos tal vez un poco más pequeños, pero que generen un impacto también en el crecimiento. Ahora, escuchábamos en esta postproducción a los empresarios que decían este primer semestre ha sido el sector privado el que ha sostenido el crecimiento. ¿Esto es real? No, bueno, lo que pasa es que la economía es un todo, no solamente es sector privado. O sea, nosotros inyectamos recursos a través de la inversión privada, nosotros generamos demanda. Obviamente, gran parte por ejemplo, en el tema del sector agropecuario es un sector privado, pero también hay una fuerte inyección de las políticas públicas a este sector privado. En el caso de construcción, por ejemplo, la gran parte de este crecimiento de la construcción, si bien hay una parte privada, también hay una parte pública que es la construcción de caminos y demás. Entonces, tiene su parte, no podemos negar que el sector privado tiene su aporte a este crecimiento, pero también la parte pública tiene su papel, ¿no? Ahora, también teníamos una de las declaraciones que decía, no ha crecido, o sea, no es lo mismo que crezca la inversión pública o las empresas públicas en un 3.3% que la empresa privada. Muchos de nosotros no hemos crecido al 3.3%, decía una de las declaraciones desde Cochabamba, el representante de los empresarios. Y pedía también que se pueda disgregar, o sea, hacer una separación de cuánto crece la empresa privada y cuánto crece la empresa pública y la inversión pública. Bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, creo que se contradicen entre los empresarios privados, porque uno dice primero que el crecimiento viene por el lado privado y por el otro lado otros dicen que no están creciendo ese... Estarían como divididos. Claro, o sea, están con visiones diferentes de de los números que estamos mostrando. Como te mostraba, gran parte de los sectores que han crecido tienen su parte privada, no todo es público en construcción, y eso es solamente que nos salgamos a las calles y veamos la cantidad de construcciones nuevas que vemos por la calle, que generalmente son inversiones privadas, ¿no? El tema público va por los caminos, que no es lo que vemos el día a día. Entonces yo creo que el sector privado sigue creciendo. Vemos el tema de construcción, vemos el tema de transporte, vemos en el tema de industria, que es principalmente privado. Entonces no es que solamente son las empresas públicas o la inversión pública, sino que la economía en su conjunto está creciendo, ¿no? Eso es innegable. Vemos cuáles son las utilidades de las empresas, y un dato que es interesante es que las recaudaciones por el impuesto a las utilidades todavía siguen creciendo. Entonces eso quiere decir que las empresas privadas también están teniendo utilidades en el país, ¿no? Eso quiere decir que las empresas privadas están teniendo utilidades, están creciendo, y deberían tal vez tomar sus previsiones hasta fin de año para que no los encuentren en curva. Bueno, en realidad, como estamos viendo, la demanda, el sector interno tiene
su crecimiento. Hasta fin de año vamos a tener un crecimiento, nosotros vamos a seguir inyectando inversión pública, y la inversión pública no es que solamente es un gasto público, lo que nosotros hacemos es gastar, pero ¿a quién contratamos si no son entidades privadas que hacen caminos? Eso genera un movimiento económico donde las empresas privadas van pero van en su mayoría son extranjeras, ¿no? Lamentablemente, porque las bolivianas no presentan las condiciones. Claro, a veces por las boletas, pero hay varias empresas nacionales que construyen, pero no solamente es a quien contratamos para la construcción de caminos, porque este es un círculo virtuoso. Vos inviertes en el sector de caminos, estas empresas contratan personal nacional, y este personal nacional tiene mejor calidad de gasto, o sea, tiene mayor capacidad de gasto, y que a quien compran, obviamente, a otras empresas nacionales, y así va, las cuales pagan impuestos, y bueno, va a ser... Con tal de que no sea otra española de Corsán Corvián, todo va a estar bien. Bueno, el tema de Corsán es un tema... digamos, un puntito que nos ha resultado mal, pero yo creo que en general la inversión pública está marchando. Hemos escuchado mucho que la economía está desacelerando. ¿Esto es real? ¿No es así? ¿Cuál sería el calificativo correcto de nuestra economía en este momento? Bueno, en realidad, y eso es por eso me mostraba este tema de este cuadrito nuevamente, si lo muestro. Uno se va desacelerando cuando estás creciendo a menor ritmo. Ese es más o menos el concepto. Pero si nosotros vemos el tema interno nuestro... ¿Qué es lo que nos interesa? Que es un poco lo que más interesa y es lo que está generando. El año pasado hemos tenido un crecimiento interno de 5.3, hoy día tenemos de 7.2, vale decir, estamos con un crecimiento mayor al año pasado. Y me gustaría mostrarte un cuadrito más, donde si el país se estuviera desacelerando, entonces estaríamos viendo decrecimiento en muchas variables. Yo te muestro por ejemplo, este cuadrito, donde ¿qué mide este cuadrito? Las ventas facturadas en supermercados y restaurantes. Entonces, esto da la certeza de que la gente está yendo a un supermercado y no está contrayendo su gasto, sino está aumentando el gasto, sigue comprando. O sea, hay dinero. Hay dinero, o sea, siguen comprando en supermercados. El 2016, al primer trimestre, estábamos con 300 millones y el 2017 ya hemos subido un 3%, estamos comprando 309 millones en lo que es supermercados y restaurantes que la gente sale afuera. Las ventas de cemento hemos subido de 814.000 a 836.000 toneladas de ventas de cemento. Entonces quiere decir que se sigue construyendo, sigue creciendo el sector construcción. El consumo de energía eléctrica estamos de 513 a 534 megavatios. En crédito productivo hemos subido de 6.300 millones a 7.700, vale decir que las empresas siguen prestándose dinero. Y este es un tema bien interesante en el crédito de vivienda. De 1.159 millones se ha prestado 1.810 este año. Entonces hay un crecimiento del 56%. ¿Qué nos da estos indicadores? Que la economía sigue dinámica, la gente se sigue prestando para comprarse vivienda, si se sigue comprando en supermercados, la gente todavía tiene capacidad de gasto, está saliendo a comer afuera, porque cuando, digamos, la situación no va bien, lo primero que haces es ir restringiendo tus gastos. Y, digamos, el salir afuera es un tema que lo haces cuando tienes, digamos, un excedente y tienes la posibilidad de salir a comer a un restaurante, y esos son los números que nos están mostrando esto, ¿no? Hoy tuve un encuentro con los empresarios. Sí. ¿Hablaron justamente de estos temas? No. ¿Cuáles fueron los temas que se abordaron? En realidad, con los empresarios, después de que ellos se reunieron con el presidente Evo en mayo aproximadamente, quedamos en varias mesas de trabajo. Hoy día nos tocaba ver el tema del tema laboral. O sea, hemos visto impuestos, hemos visto el tema de construcción, y hoy día nos tocaba ver el tema laboral. Hemos estado con el ministro de Trabajo en la reunión, y bueno, ellos nos han expresado sus preocupaciones, porque lo interesante de estos encuentros con ellos es que si bien nos expresan sus preocupaciones o sus problemas que tienen, también vienen con algunas propuestas de solución. No siempre vamos a encontrar la misma visión, o sea, desde nuestro punto de vista nosotros defendemos al trabajador, y desde el punto de vista de ellos también defienden, digamos, a la empresa, o defienden
sus formas de tratar al trabajador, digamos, si tú puedes llamar así. Entonces hemos intercambiado criterios y bueno, o sea, como todo esto siempre hay, posterior a estas reuniones tenemos que generar mesas técnicas que nos permitan ir analizando caso por caso las cosas que están pasando y ver si se puede solucionar los problemas, ¿no? Ahora, tengo entendido que la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto reformulado 2017. ¿Qué cambios se han hecho? Bueno, en realidad lo que hemos hecho es aumentar el presupuesto en aproximadamente 2.000 millones de bolivianos y principalmente de dos fuentes. Muchas de las entidades autónomas tenían saldos en caja y bancos que no han utilizado el año pasado. Entonces, para que ellos puedan utilizar ese dinero hay que incorporarlo al presupuesto y eso lo hemos incorporado. Pero ¿cómo también, cuáles? ¿Las universidades tal vez? Universidades, municipios principalmente. Y el otro tema es que en este primer semestre muchos de los municipios han recaudado más de lo que se había presupuestado. Entonces, para que puedan utilizar estos ingresos adicionales, también se ha incorporado al presupuesto para que ellos puedan efectuar gastos en el tema de inversión, en el tema de, incluso hay un tema de gastos corrientes, principalmente en las universidades. El tema de las universidades, ¿están pidiendo más presupuesto? Han anunciado una movilización nacional el 30 de agosto. Bueno, eso de movilización nacional es entre comillas, porque esta decisión la toma un supuesto congreso de universidades que se hace en días pasados en La Paz, donde asisten básicamente dos rectores, que es el de La Paz y Sucre, 4 o 5 asociaciones de docentes y algunas fules. Con eso hacen un quórum. Entonces, hablar que las 11 universidades que tenemos en Bolivia se van a movilizar cuando 2 rectores eran los que han tomado esa decisión es medio aventurado del rector de La Paz. Pero lo que hay que informar es que con todas las universidades nosotros hemos empezado una ronda de negociaciones. Y ¿con cada una? Con cada una. ¿Por qué? Porque las necesidades de las universidades son diferentes. La Paz, por ejemplo, tiene en caja y bancos bastante dinero y ellos siguen pidiendo presupuestos. Es como que ahorita tengas plata en el bolsillo y me digas, dame más porque no tengo plata. Pero hay otras universidades, principalmente las más pequeñas, que sí necesitan un auxilio porque con la baja del precio de los hidrocarburos han recibido menos ingresos y tienen problemas. Entonces, o sea, no va a haber un diálogo con los representantes de las universidades, sino con cada una de ellas. No, con cada una ya estamos haciendo. Si mal no recuerdo, creo que tenemos con 7 universidades que ya hemos firmado acuerdos de apoyo presupuestario que el Tesoro les va a proporcionar un presupuesto adicional para que estas universidades puedan tener, digamos, puedan superar sus problemas financieros este año, ¿no? ¿Y cómo se va a convocar a La Paz, a Chuquisaca? No, que son... no, con todas. O sea, con La Paz también obviamente se va a hablar, tenemos un cronograma y vamos a tener un encuentro con el de La Paz. Ahora, ¿no sería mejor antes de que se movilicen? No, obviamente, pero lo que pasa es que hay una intencionalidad media rara por ahí, que sin que nosotros hablemos con ellos, sin que nosotros hayamos determinado si vamos o no vamos a dar, ya se llame una movilización. O sea, no hubo ningún acercamiento con ellos como para decir, mandaron notas, no les hicimos caso y ahora pueden movilizarse. No, que los equipos técnicos del Ministerio han estado reuniéndose con cada universidad, incluida La Paz, para ver cuáles son sus demandas. Obviamente que si vienen y te dicen, no, queremos 300 millones de bolivianos, que es lo que quieren, y sin sustento técnico, sin nada, y decir, o me das eso o marcho, bueno, pues ahí ves que no hay una vocación de diálogo, de llegar a un acuerdo. En este caso, por la decisión que ha tomado de marchar sin ver ni siquiera cuáles son las propuestas que nosotros podamos darle, se denota nomás otro tipo de intencionalidad que no va por el tipo financiero, sino una intencionalidad desde mi punto de vista política que quiere generar conflicto innecesariamente, ¿no? Ministro, como Yapita, por favor, hay un conflicto que se está viviendo en Achacachi y el pedido de los comunarios ha sido que se congelen las cuentas del municipio mientras se resuelve esta denuncia de corrupción contra el alcalde y esta tensión que se está viviendo en el lugar. ¿Por qué no se hace esto? Bueno, pues la facultad del ministerio para
congelar cuentas pasan por ciertos pasos que se deben seguir. Entonces, en la medida que ellos que los pobladores, los propios concejales de Achacachi tomen decisiones, porque nosotros vamos a proceder como dice la norma, como dice la... O sea, ustedes de oficio no pueden congelar cuentas. No podemos, ni tampoco por cada marcha que haya o cada conflicto en el regional que haya, nosotros de oficio podemos ir acá a congelar ¿Cuál es el cuentas. Procedimiento? Bueno, en realidad hay varias causales que pueden ser, por ejemplo, cuando hay conflicto de quién es la autoridad, digamos, por ahí no hay dando ejemplos, digamos, hay un alcalde elegido, por ahí el consejo elige otro y tenemos dos dualidad, digamos, que se llama de gobernabilidad, de gobernantes, se procede ¿qué se llama? Al congelamiento. Cuando hay temas, conflictos como el que está sucediendo en Achacachi, pero que alguien tiene que determinar eso, por ejemplo, los concejales. Entonces, en la medida que ellos puedan desconocer o hagan sus reuniones y tomen sus determinaciones y obviamente lo soliciten, nosotros vamos a proceder cumpliendo todo lo que dice la normativa, ¿no? Bueno, entonces habrá que cumplir la norma para poder congelar estas cuentas hasta que se resuelva justamente este conflicto. Porque nosotros no podemos congelar ante el pedido de los vecinos, si no estaríamos complicados. Mañana los gremialistas vienen y dicen, no, congelen al de La Paz. Bueno, va a tener que congelar al de La Paz. Mañana salen otros y dicen, no, ábranle las cuentas. Entonces, o sea, hay un procedimiento legal que principalmente pasa por el tema de las autoridades elegidas, que en este caso pueden ser los concejales y los consejos y viendo cuáles son los que están en conflicto, ¿no? Muchas gracias, ministro, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ti por la invitación.